Hablar de medición de gases e interpretación de ellos es de vital importancia. En nuestras unidades de cuidados intensivos administramos oxígeno por diversas formas o por diversos dispositivos. Asimismo, el oxígeno debe ser controlado. No podemos administrar más cantidad de oxígeno que la que se requiere, la que el bebé requiere. Nuestros valores de saturación deben estar dentro del 88 a 94%. En caso nuestro bebé tenga un dispositivo adyacente de oxigenación. Porque si no tiene dispositivo adyacente de oxigenación, puede saturar hasta 100%. ¿Por qué les hago este énfasis? Ya que si nosotros administramos más oxígeno del que nuestro bebé requiere, el cual sobrepasa dentro de nuestros límites de saturación, podemos producir complicaciones, podemos producir daño, podemos producir neumotoras, podemos producir ROP. El ROP se puede controlar por el manejo de enfermería. Nosotros estamos las 24 horas del día, podemos verificar si es que llega la oxigenación adecuada, si nuestro bebé está con un FiO2 relativamente promedio y nosotros podemos ir disminuyendo este nivel de FiO2, podemos ir bajándolo, ya que vamos a contribuir a que nuestro bebé vaya destetándose del oxígeno y no requiera grandes cantidades de oxígeno. Entonces, este manejo es parte nuestra, parte del equipo de salud. Más fuerte. Asimismo, vamos a hablar sobre lo que es la fisiología de los gases arteriales en los recién nacidos. ¿Qué viene a hacer esto? Es la función primordial del aparato respiratorio. Tenemos dentro de esas funciones primordiales la hemostasis, o viene a ser el intercambio pulmonar de gases. Este intercambio pulmonar de gases se produce entre la sangre y la atmósfera, mediante el cual se aporta oxígeno al organismo y se elimina a través del dióxido de carbono o del CO2, producido por el metabolismo celular. La hematosis pulmonar es un movimiento de moléculas de un gas de alta concentración a una baja concentración de acuerdo a sus precisiones parciales individuales. Asimismo, debemos de tener en cuenta los factores intrapulmonares y los factores extrapulmonares. Dentro de los factores intrapulmonares tenemos la fracción inspiratoria de oxígeno, o también llamado como el FiO2. Tenemos la ventilación alveolar, la limitación de la difusión a través de los cortocircuitos y la desigualdad de la relación ventilo-perfusión, la cual tiene mayor importancia en los enfermos críticos, en nuestros neonatos en estado crítico. Los circuitos son unidades pulmonares perfundidas pero no ventiladas y puede contribuir al mayor transporte de trastorno de la relación ventilo-perfusión. En el intercambio de gases intervienen de una forma coordinada varios sistemas y órganos, tales como el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato hematológico, endocrino y los tejidos periféricos. Cuando el intercambio de gases es normal, también lo son las presiones arteriales de oxígeno, la presión arterial de CO2. Esto viene a ser que nos va a mostrar un análisis de gases arteriales normal. Pero si hay alteraciones, esto va a alterar los resultados de los análisis de gas. El AGA es la prueba diagnóstica que nos proporciona información básica, rápida, útil, el cual precisa el funcionamiento del sistema ventilatorio. Los gases arteriales y las presiones que generen pueden modificarse por factores extrapulmonares o intrapulmonares. En cuanto a los factores extrapulmonares, tenemos el gasto cardíaco, la tensión arterial, la absorción de oxígeno, la concentración de hemoglobina, el equilibrio ácido-base, la temperatura que tiene nuestro bebé, la temperatura del cuerpo, la colocación de la curva de disociación de oxígeno a través de la hemoglobina. Generalmente es definida a través de la presión 50. Este tema ya lo hemos tratado en el módulo anterior. De todos ellos, lo más importante son los gases cardíacos y la absorción de oxígeno. Es un tema de examen. Los datos, el gasto cardíaco y la absorción
Es lo más importante dentro de los factores extrapulmonares. Dentro de los factores intrapulmonares, como ya hemos mencionado, el FiO2 está incluida la ventilación alveolar, lo que puede ser manipulada clínicamente. A través de los dispositivos de oxigenación, nosotros mejoramos la ventilación alveolar. La limitación de la difusión a través de los cortocircuitos y la desigualdad de la relación ventilo-perfusión, lo cual tiene mayor importancia en los pacientes. Tenemos otro de los factores intrapulmonares, la respuesta fisiológica del dióxido de carbono. Dióxido de oxígeno. La tasa de ventilación alveolar está directamente relacionado con el valor del CO2 arterial. A medida que este aumenta, la ventilación alveolar se incrementa y por lo tanto aumentará también la presión de oxígeno en el alveolo. El aumento de la ventilación incrementará la tasa de eliminación de CO2. Una concentración del 10% de CO2 en el aire inspirado ejerce un estímulo máximo sobre la ventilación. Cuando el aire inspirado contenga más de un 15% de CO2, el cuerpo pierde esta capacidad de estimular la ventilación. Y más bien, aquella se deprime. El estímulo de ventilar disminuye cuando la presión de oxígeno de CO2 alveolar desciende. Asimismo, también vamos a ver sobre la respuesta fisiológica del oxígeno. La única célula sensible a los cambios de la presión arterial de oxígeno son los receptores periféricos. Cuando la presión arterial de oxígeno alveolar desciende a menos de 50 milímetros de mercurio, aumenta la descarga de estos receptores y se estimula en forma refleja los centros respiratorios. La disminución de presión de oxígeno alveolar no tiene efecto sobre los receptores centrales. En cambio, la hipoxemia arterial se deprime. La regulación de los quimiorreceptores periféricos permite conservar la ventilación en personas cuya presión de oxígeno alveolar son mantenidas bajo de manera crónica. Asimismo, vamos a hablar sobre la aplicación de las leyes de los gases al intercambio gaseoso pulmonar. Existen leyes físicas fundamentales relacionadas con el comportamiento de los gases que impactan sobre el intercambio gaseoso. Es importante entender estas leyes, porque no solo nos van a permitir potenciar las habilidades de medición o interpretación de estos gases, sino también nos va a permitir evaluar el impacto sobre el intercambio, las condiciones clínicas individuales como la hipotermia, la elevada altitud y el uso de la mezcla de gases que varían en densidad y viscosidad. Estas leyes descritas son la ley de Boyle, el cual analiza la temperatura constante, el volumen de un gas y varía inversamente a la presión a la cual se encuentra el sujeto. La ley de Charles es el gas se expande cuando es calentado y se comprime cuando es enfriado. Dentro de la ley de Dalton, que nos refiere su artículo que la presión total es una mezcla de gases, es igual a la suma de la presión parcial de cada gas. Dentro de la ley Amat, el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma del volumen parcial de cada gas a la misma presión y temperatura. La ley de Henry nos refiere a temperatura constante, cualquier gas se disuelve físicamente en un líquido, en proporción a su presión parcial, aunque el coeficiente de solubilidad disminuye con un incremento de la temperatura y difiere de un gas a otro. La ley de Graham nos refiere la tasa de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Y la ley de Fick nos refiere la transferencia de un soluto por solución es directamente proporcional al área de superficie para la difusión y para la diferencia de concentración por unidad de distancia perpendicular al aire de superficie.
Asimismo, vamos a hablar sobre la distribución de la ventilación pulmonar. ¿Qué viene a ser la distribución de la ventilación pulmonar? La ventilación alveolar sufre irregularidades en su distribución en distintas zonas pulmonares, ya que el flujo sanguíneo está influido por la gravedad. En el pulmón no hay relación uniforme entre la ventilación y el flujo sanguíneo. En las diferentes partes anatómicas existe un diferente comportamiento en la relación ventilo-perfusión en las llamadas zonas de West. En los niños pequeños las zonas de West están menos definidas. Los neonatos teóricamente se consideran incluso únicamente dentro de la zona 2, a todo el pulmón, por lo que es indiferente la posición en la cual se coloque. Acá vemos las zonas de West. La zona 1 viene a ser la zona en la que está mayormente ventilada y menos perfundida. En esta zona, la ventiloperfusión es mayor a 1. Nuestros neonatos se encuentran en esta zona, en la zona central, que es la zona 2. Es donde se logra un equilibrio perfecto de la ventiloperfusión, pues en ella el intercambio gaseoso es normal y la ventiloperfusión es igual a 1. Y en la zona 3 tenemos que es la zona de la base pulmonar, es la cual está más perfundida que ventilada. Y la presión, la relación ventilo-perfusión es menor a 1, perdón. El espacio muerto alveolar es mayor en la zona 1 y el cortocircuito, en cambio, será mayor en la zona 3. Como ya les he mencionado, nuestros neonatos se encuentran en una zona promedio, donde la ventilo-perfusión es 1 y la ventilación y la perfusión es constante. La relación ventilo-perfusión normal viene a ser la ventilación que tiene el transporte de aire desde la atmósfera al pulmón. Y la perfusión viene a ser el flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar hasta los capilares y retorno de sangre a las cavidades izquierdas. Acá vemos que es el intercambio oxigenatorio que entra el aire ambiental al flujo sanguíneo y llega a los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso. Entra el CO2 y sale el dióxido. La difusión alveolar capilar. Como sabemos, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, que esto viene a ser la sumatoria de la presión de oxígeno, la presión de agua, la presión de CO2 y la presión de nitrógeno. Varía esta presión a través de los cambios por las medidas del nivel del mar, de los metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, tenemos la presión a nivel de Quito, que es una presión de 2.850 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica en Quito es 569,13 décimas, lo cual viene a ser la suma de la presión de oxígeno, 71, más la presión de vapor de agua, 47, más la presión de CO2, 28, más la presión de nitrógeno, 403 milímetros de mercurio. La difusión pulmonar es el paso de gas a través de la membrana alveolo-capilar, desde de las zonas de mayor concentración de gas a las zonas de menor concentración. Esta membrana recibe el nombre de unidad fundamental respiratoria y se aprovecha de las características anátomo-funcionales del tejido pulmonar. En condiciones normales, esta membrana es tan delgada que no es obstáculo para el intercambio gaseoso, ya que los glóbulos rojos, a su paso por la zona del capilar en contacto con el alveolo, lo hacen de uno en uno debido a que el extremo delgadez del capilar y antes que haya sobrepasado el tercio superior, el primer tercio es en este territorio. Se produce la difusión alveolar. Asimismo, debemos de tener en cuenta que esta membrana se altera y dificulta el paso de los gases, por lo tanto, los trastornos de la difusión constituyen una causa de la hipoxemia.
Dentro del intercambio de gases, la difusión pasiva de los gases a través de la membrana alveolar capilar es directamente proporcional al área de la membrana e inversamente proporcional a su grosor. Otro factor que determina la capacidad de difusión es el coeficiente de difusión en el que es el resultado de dividir los coeficientes de solubilidad y el peso molecular de oxígeno entre el coeficiente de solubilidad y el peso molecular de CO2. Este coeficiente de difusión de CO2 y de oxígeno es 21. Eso significa que el CO2 difunde 21 veces más rápido que el oxígeno. Dentro del equilibrio ácido-base, el riñón y el pulmón son los órganos encargados del equilibrio ácido-base. El CO2 es el que transporta por la sangre venosa y eliminando su exceso a través de los pulmones. Asimismo, el comportamiento de los ácidos en el sistema respiratorio se explica gracias a la reacción de bicarbonato. Luego sobrepasa el CO2 más agua. La primera reacción es catalizada por la enzima anhidradasa carbónica, el cual extiende una gran cantidad de eritrocitos, el cual hace que el bicarbonato difunda hacia el exterior del eritrocito y aumente un hidrógeno, el cual amortigua por las moléculas de la hemoglobina. Un dato importante también tenemos lo que es el pH. ¿Qué es el pH? Es un dato, un valor importante que lo vamos a tomar en cuenta dentro del análisis de gases arteriales. El pH es normal en la sangre y está dentro del rango de 7.4. Es un promedio de 7.4 que se encuentra dentro del rango de 7.35 a 7.45. Lo que corresponde a una concentración de 40 milismol de hidrógeno por litro. El organismo mantiene el pH en un rango muy estrecho por medio de un sistema de tampón que incluye el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. El pH en la sangre puede deducir de la ecuación de Henderson que el pH es igual a la presión de potasio más el logaritmo de CO de 3 hidrógenos más el CO2 en condiciones normales. El anion gap, para mantener la electroneutralidad, las cargas positivas, como los cationes, deben igualar a las cargas negativas. Si no ocurre así, aparece un anion gap cuyo valor normal es de 8 a 16 mil equivalentes por litro. Y eso se calcula en la siguiente ecuación, que es sodio menos cloro más bicarbonato. En condiciones normales, la concentración de hidrogeniones de litro extracelular es baja, 40 mil equivalentes por litro. Por ello, entre sus límites relativos estrechos, entre los cuales la concentración de hidrogeniones es compatible con la vida. Dichos valores oscilan entre 16 a 160 mil equivalentes por litro. ¿Qué tenemos? El anion gap, que viene a ser la suma de sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Dentro de los valores normales de este anion gap tenemos 12 más menos 4. Llegamos a la parte más importante de lo que es el análisis de gases arteriales. ¿Cómo nosotros analizamos un AGA, un análisis de gases arteriales? Dentro de los valores con los que contamos, debemos de tener en cuenta de vital importancia el pH, considerar el CO2 y el bicarbonato. Asimismo, tenemos datos importantes, que si es que varía nuestro pH es bajo y tenemos que el CO2 es alto y el bicarbonato es alto, está produciéndose una acidosis respiratoria.
Dentro de la alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? El pH es alto, el CO2 es bajo y el bicarbonato es bajo. Dentro de la acidosis metabólica, tenemos que el pH es bajo, el CO2 es normal, el bicarbonato es bajo. La acidosis metabólica también produce que el pH es alto, el CO2 es normal, es alto, perdón, y el bicarbonato es alto. Acá podemos ver que cuando tenemos alcalosis, nuestro bicarbonato es bajo en ambos, respiratoria, entre la alcalosis y la acidosis. Perdón. Nuestra acidosis respiratoria, también unida a la alcalosis, puede producir, unida a la acidosis metabólica, puede producir una acidosis mixta. Y también la alcalosis respiratoria unida a la alcalosis metabólica puede producir una alcalosis mixta. Acá tenemos los valores normales. El pH se encuentra. Tenemos una comparación de los valores normales del pH arterial y venoso. Muchas veces sacamos gases arteriales y nuestros neonatos que no tienen catéteres umbilicales les sacamos gases arteriales venosos. Esto hace que difieran nuestros resultados. ¿Y de qué forma nosotros podemos reconocer que es un resultado de AGA arterial o un AGA venoso? Cuando el pH, en el caso de arterial, se encuentra en 7.38 a 7.42. Y en el caso del venoso, 7.36 a 7.40. Asimismo, también tomamos AGA capilar, en la cual el valor está en 7.38 a 7.42. Asimismo, la variación de la presión de oxígeno es de 90 a 100 en el arterial, de 35 a 45 en el venoso, y es mayor de 80 en el capilar. La presión de CO2 es de 35 a 45 en el arterial, de 40 a 50 en el venoso, y en el capilar es 40. La saturación es lo cual nos va a ayudar a identificar más rápidamente. En el caso del arterial, la saturación de oxígeno varía entre 95 a 97, mientras que en el venoso varía entre 55 a 70. En el caso de la saturación capilar, tenemos una saturación de 95 a 97. Asimismo, la variación del bicarbonato también es constante. En el caso del arterial es de 21 a 29, en el venoso es de 24 a 30 y en el capilar es de 21 a 29. El exceso ácido-base en el arterial varía entre -2, más -2, en el venoso más -2 y en el capilar más -2. También tenemos que tener en cuenta que nuestros resultados de gases arteriales varían de acuerdo a la edad gestacional de nuestro recién nacido. En estos casos, de acuerdo a las semanas. Acá les estoy dejando los valores normales para menores de 30 semanas, para los pretérminos que están entre 30 a 36 y para los atérminos. Y esta es una escala de la valoración de gases arteriales en neonatos atérminos dentro de las 24 horas, 48 horas y dentro de los 7 a 14 días. ¿Cómo tomamos la muestra de gases arteriales? En algunos casos tenemos bebés que tienen catéteres umbilicales arteriales y tomamos la muestra extrayéndola del catéter. Asimismo, también se toma la muestra de gases arteriales de la arteria directamente venopunzándolos. La medición de gases arteriales proporciona una visión importante de la función cardiopulmonar y de la reserva cardiopulmonar del recién nacido enfermo. La determinación más importante de la gasometría arterial es el valor del pH. El pH arterial es un excelente barómetro de funcionamiento. La gasometría arterial es una técnica indispensable
para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Constituye una técnica invasiva sencilla, mediante la cual se obtiene sangre arterial por punción directa en una arteria. Esta puede ser radial, braquial o femoral, el cual es canulizado a través de la arteria. Sirve para valorar el intercambio pulmonar de los gases y estudiar las alteraciones del equilibrio ácido-base. Los valores gasométricos pueden monitorizarse de dos maneras: de forma intermitente, analizando muestras sanguíneas, o de forma continua, de manera invasiva, a través del catéter arterial. La punción de la arteria radial viene a ser la punción de la arteria localizando a través de la palpación al nivel de la muñeca, el cual es fácil de palpar. Presenta una circulación colateral a través del arco palmar superficial. Asimismo, también está al costado la arteria cubital. Es indispensable mantener los cuidados de asepsia, mantener nuestro campo estéril, los guantes y las agujas previamente, las jeringas previamente heparinizadas. Estas punciones no son muy frecuentes en nuestras unidades porque lo que evitamos es que nuestros bebés sean venopunzados o producir complicaciones o lesiones arteriales. Esta técnica lo realizan los residentes frecuentemente en la unidad. Nosotros no tomamos muestras de gases arteriales por punción. Por punción directamente arterial, perdón. Lo que sí realizamos es punción venosa. Por eso es que sacamos frecuente las gasas venosos, y en caso saquemos muestra de gasas arteriales directas a través del cordón umbilical, por el catéter umbilical arterial. Cuando se realiza la toma de muestra, debemos de cargar la jeringa con 0.1 mililitros de heparina. Es como que realizamos un lavado de la heparina, porque si no, si contenemos nuestra jeringa más de la heparina que se requiere, puede producir alteraciones dentro de los resultados. ¿Cuáles son las contraindicaciones de tomar las muestras de forma periférica? Podemos tener defectos de la coagulación, compromiso circulatorio en las extremidades. También puede haber colaterales inadecuadas en la práctica del test. Puede haber producir riesgo de infección local. Podemos producir hematomas en el sitio de punción. ¿Cuáles son los materiales indispensables para la toma de muestra? Lavado de manos, que es lo más importante. Uso de guantes, mascarilla, un campo estéril, la jeringa con heparina, una aguja de calibre 25, algodón, alcohol y esparadrapo. ¿Cuáles son las complicaciones? Obstrucción vascular, hemorragia, información de hematomas, infección de tejidos blandos, huesos adyacentes, osteocondritis, osteomelitis, celulitis por formación de abscesos, sangrado excesivo en el punto de punción, flebitis, daño permanentemente de la arteria o del nervio adyacente o subyacente, que son las complicaciones más graves, como la trombosis, embolia, en función de grandes vasos, en funciones múltiples que localizan, para localizar la arteria. Otro dato importante para tener en cuenta: los errores de la medición de los gases sanguíneos. No se debe ejercer presión junto al sitio de la punción, porque al producir hemólisis se mezclan fluidos intersticiales e intracelulares en la sangre, alterando los resultados. Asimismo, la determinación de los gases sanguíneos se debe realizar en sangre completa, por lo que para impedir que la sangre extraída se coagule en la jeringa, se utiliza anticoagulantes, como en este caso la heparina, lo cual produce mecanismos para evitar la coagulación. La heparina
El litio es un anticoagulante de elección que permite que no sea afectado los resultados. En el caso nosotros excedemos en cantidad de heparina, podemos alterar el resultado del pH, de la presión de oxígeno, de la presión de CO2 y la hemoglobina. No se debe usar oxalato como anticoagulante, pues puede alterar el pH. Tampoco debemos usar citrato. Otro de los errores que se deben evitar es la formación de burbujas de aire. Si estamos sacando, hay que ir eliminando las burbujas de aire porque esto pueden alterar los resultados de los gases arteriales. Puede reducir de forma importante la presión de CO2 de la muestra, aumentar el pH, incrementar la presión de oxígeno. Y es conveniente que cada vez que vamos extrayendo la sangre, vamos a ir eliminando la burbuja de aire. Asimismo, otro dato importante, la muestra debe ser transportada hacia el analizador de gases a los 10 minutos como máximo, a temperatura ambiente. Y en caso nos sobrepasemos esos 10 minutos, debemos de colocar refrigerantes, el cual debe estar dentro de los 4 grados centígrados y debe ser transportada en un máximo de 30 minutos. Si nuestra muestra está caliente, esta tiende a elevar los valores de la presión de oxígeno, de la presión de CO2 y va a disminuir el pH. Mientras que la temperatura baja, la hipotermia, ejerce un efecto opuesto y va a estabilizar los resultados. Otro de los factores que alteran la medición son los factores de la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Si nuestro bebé está desaturando en el momento que le estamos extrayendo la muestra, esta va a hacer que se altere los resultados. De igual manera, si nuestro bebé está con fiebre, con temperatura, con hipertermia, también va a aumentar los valores y va a ser un resultado ineficaz. Es importante tener en cuenta la saturación pre y postductal. Como ya les he mencionado, nuestra saturación debe estar dentro de los valores normales de entre 88 a 95%. Los bebés también van a variar de acuerdo a la altura, a la altitud. El frío juega un papel coadyuvante en la hipoxia de las grandes alturas, ya que puede producir broncoconstricción, secreción, disminución de moco, y esto va a hacer que se depure. Va a impedir la depuración del mucociliar. Ahora vamos a pasar a la parte más importante del tema, que son los análisis de casos. Tenemos, por ejemplo, un AGA. Esta es una muestra arterial en la cual este es un recién nacido de 31 semanas, se encuentra con un modo ventilatorio de bafo, tiene un FiO2 del 100%, al momento de la toma de la muestra el DCO2 es 205, tenía una temperatura 36,8, perdón, y su diagnóstico es hidrosfetales. Vamos a analizar la muestra. Esta muestra ha sido transportada a los 15 minutos de extraída, el cual ha sido transportada con bloques de hielo. Podemos observar que este bebé tiene un pH de 7.2, un PSO2 de 52.6 y tiene un bicarbonato de 7.9. Estamos analizando los datos más importantes.
Hemos sacado los datos más importantes de este AGA, que son el pH, el PCO2 y el bicarbonato. Como hemos verificado, el pH está bajo. El DCO2 está alto y el bicarbonato está bajo. Nuestro pH está menos de 7.35 porque está 7.2. Nuestro bicarbonato está bajo, está en 17.9. Y nuestro DCO2 es 52.5. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que está produciendo nuestro recién nacido? Vemos que el bicarbonato está bajo. Entonces también observamos que es una acidosis metabólica. Asimismo, el CO2 está alto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una acidosis respiratoria. Entonces, analizando, ¿qué decisión tomo? ¿Cuál es el diagnóstico de este bebé? Podemos evidenciar que tiene una acidosis mixta, porque tiene una metabólica y respiratoria. Acá también estoy poniendo los datos de los valores en recién nacidos de acuerdo a las semanas. Como ya les mencioné, este bebé tiene 31 semanas. Su resultado es 7.2, está bajo. Su PCO2 está alto porque está en 52 y su bicarbonato está en 17. Analizando, ¿qué me sale? Una acidosis mixta a predominio respiratorio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a modificar los parámetros respiratorios del ventilador y se va a controlar un AGA a las 2 horas. Si luego de estas 2 horas el bicarbonato persiste bajo, recién se le va a administrar el bicarbonato de acuerdo a prescripción médica. Y les comento, acá tenemos otra comparación. Tenemos que nuestro AGA ya está corregido después de las 2 horas porque se ha compensado. Me salió que el pH está en 7.3. El DCO2 está en 40 y el bicarbonato está en 20.2. Entonces tenemos un AGA corregido. Ahora sí, pasamos a las preguntas, por favor. Bien, entonces las preguntas de Maricel Quispe es, ¿los humidificadores provocan condensación a los coarrugados? ¿Qué hacer ante ello? Los unificadores, cuando no se encuentran adecuadamente calibrados y van a producir temperaturas más altas de las normales, sí van a condensarse. Y esto debe ser controlado. De repente son fallas de equipo, ya que estos equipos vienen configurados de fábrica, no podemos manipularlo. Cambiarle de equipo o monitorear constantemente y evacuar el flujo de agua que tienen nuestros corrugados. Bien, espectador anónimo, ¿en qué situaciones específicas o qué procedimientos a los pacientes neonatos se tiene que tener en cuenta en la ley de los gases? Dentro de las leyes de los gases se debe tener en cuenta de acuerdo al requerimiento ventilatorio de nuestro recién nacido o del apoyo que tenemos. Okay. Bien, entonces también pueden ir a otra pregunta de Luzmila Garay. ¿Se pone
o no dentro de la incubadora el sensor de temperaturas de CPAP? El sensor de temperatura del CPAP sí se coloca dentro de la incubadora, pero lo que se sugiere es que se cubra con una manta que reguladora térmica o si no, ahora se estuvo haciendo una investigación que se puede cubrir con papel metálico, el cual impide que el efecto de la calefacción o servocontrol afecte a la temperatura del humidificador. Ok. Bien, entonces, si no hay otra consulta, también pueden levantar la manito si desean hacer su consulta con el micrófono o a través de pregunta del chat. Bien, entonces, sí, entonces, ¿desea decir? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar tenemos 2 talleres pendientes, lo cual vamos a hablar sobre lo que es calefactor. Voy a mostrarles un video del manejo del calefactor dentro de esta unidad y posteriormente vamos a hacer lo que es aspiración de secreciones a través de circuito cerrado. Les voy a agradecer, si es que desean participar durante el taller pueden levantar la mano y tal vez compartir sus experiencias que tienen en sus unidades. Gracias.